En este video tutorial vamos a explicar el tema 1.5 función y igual a por x al cuadrado, donde a es un valor que va a estar entre 0 y 1. Entonces veamos qué es lo que se nos pide. En el apartado P dice que a partir de la gráfica y igual x al cuadrado, realiza lo siguiente: completar la tabla y graficar la función y igual 1/2 de x al cuadrado en el mismo plano que y igual x al cuadrado. Entonces hay que completar esta tabla donde ya tenemos los valores de x. Aquí están, y ya tenemos los valores para x al cuadrado. Entonces nada más hace falta esta última parte. Veamos qué es lo que nos queda. El valor de x al cuadrado se tiene que multiplicar por 1/2, pero 1/2 equivale a 0.5. Entonces para este caso vamos a multiplicar el número anterior por 0.5. Nos da 4.5. Siguiente, el número de x al cuadrado por 1/2. Y aquí nos da 2. 1 por 0.5 nos da 0.5. 0 por 0.5 es igual a 0. 1 por 0.5 nos da 0.5. Veamos que aquí 4 ya lo calculamos, en esta parte es el mismo número, entonces obviamente nos va a dar 2. Y en el último, que tenemos 9, sabemos que ya se había calculado, 9 está aquí y nos da 4.5. entonces lo volvemos a escribir y con esto completamos parte del literal A, completar la tabla. Ahora hay que elaborar la gráfica de ambas funciones. Veamos cómo nos va a quedar. Aquí tenemos el plano cartesiano. Primero vamos a elaborar la gráfica de x al cuadrado. Esa es la que hemos visto en los temas anteriores. Entonces vean, ahí está la gráfica. Hay que elaborar la gráfica de 1/2 de x al cuadrado. Entonces recordemos que 1/2 equivale a 0.5. entonces eso lo vamos a escribir de esa forma: 0.5 x al cuadrado. Y ahí ya se elaboró la gráfica. Pueden observar qué es lo que sucede. Ahí está. Tenemos la gráfica de color verde, es la que pertenece a x al cuadrado, y la gráfica de color rojo es la que pertenece a 1/2 de x al cuadrado. Entonces ahí tenemos las gráficas y luego en el literal B, que es lo que nos pide: ¿cuál es la similitud y la diferencia entre ambas gráficas? Veamos entonces cuál es la similitud y la diferencia. La similitud es que ambas gráficas tienen forma de U, y la diferencia es que la gráfica de x al cuadrado es más cerrada y la gráfica de 1/2 de x al cuadrado es más abierta que la de x al cuadrado. Entonces ahí están las similitudes, es que ambas tienen la misma forma, una forma de U,
y la diferencia es que una es más abierta que la otra. Veamos lo que nos pide el literal C. En el literal C se nos pide que comparemos el valor de y en ambas funciones cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 2. Veamos acá, cuando x es igual a menos 3, x al cuadrado es igual a 9. Pero cuando x es igual a menos 3, un medio de x al cuadrado equivale a 4.5, que es la mitad de 9. Y también se nos pedía que veamos en x igual a 2. Para x igual a 2, x al cuadrado es igual a 4 y un medio de x al cuadrado es igual a 2, es decir, la mitad. Entonces, veamos acá ubicando puntos como se vería. Para menos 3, en x al cuadrado es igual a 9. Aquí está menos 3 en x, 9 en y, que son los números que tenemos acá. Menos 3 en x, 9 en x al cuadrado. Y luego hay que evaluar en la siguiente gráfica. Veamos aquí menos 3 en x, la mitad de 9. Y el siguiente punto que hay que verificar es en x igual a 2, que es lo que ocurre en la gráfica cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2 para x al cuadrado, 2 en x, 4 en y. En la otra gráfica es 2 en x, 2 en y, que son los números que tenemos acá. 2 en x, 4 en x al cuadrado, 2 en x, 2 en un medio de x al cuadrado. Entonces, con esto hemos completado lo que se nos pedía en este tema y luego se nos pide que elaboremos las gráficas de las funciones que tenemos acá. Veamos, aquí está la que vamos a elaborar, 1/3 de x al cuadrado. Veamos ahí, 1/3 de x al cuadrado. Ahí está. Pueden ver que la gráfica de 1/3 de x al cuadrado es más abierta que la gráfica de x al cuadrado. Esta gráfica es la gráfica de 1/3 de x al cuadrado. La gráfica es más abierta en comparación de la de x al cuadrado. Veamos la siguiente. Literal B, 1/4 de x al cuadrado. Veamos cómo queda esta gráfica. 1/4 de x al cuadrado. Veamos cómo queda. Le vamos a cambiar color para no confundirnos. Le vamos a poner rojo. Ahí está. 1/4 de x al cuadrado todavía es más abierta que la anterior de 1/3 de x. 1/3 de x al cuadrado. Entonces pueden ver que a medida que el coeficiente de x al cuadrado disminuye, ¿qué es lo que sucede con la gráfica? La gráfica se va haciendo más abierta. Veamos la del literal C. La del literal C dice y igual 2/3 de x al cuadrado. Entonces, veamos acá, 2/3 de x al cuadrado.
Esta gráfica es la de color veamos entonces ahí la gráfica de 2/3 de x al cuadrado es la gráfica de color negro. 2/3 es aproximadamente 0.66, entonces es menos abierta que las del literal A y de la del literal B. Pero veamos en comparación. Aquí está la de color negro, es la gráfica de 2/3 de x al cuadrado en comparación con la gráfica de color verde, que la gráfica de color verde es la gráfica de x al cuadrado. Comparemos con cada uno de los literales. Literal A, 1/3 de x al cuadrado, que es bastante abierta. Veamos la del literal B, la gráfica 1/4 de x al cuadrado, literal B. Ahí está, literal B, 1/4 de x al cuadrado. Y la del literal C, pues era la menos abierta de las tres que estaban en la actividad.